Antes de que mi nombre fuera conocido como el rey de Israel, fui Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. No nací en una familia de grandes líderes ni guerreros. Mi padre, Quis, era un hombre respetable, pero no destacado entre los más poderosos de Israel. Mi vida era simple, sin la ambición que caracteriza a los grandes líderes. Pero todo cambió cuando Samuel, el profeta de Dios, me buscó. Un encuentro inesperado que transformaría mi destino para siempre. El pueblo de Israel estaba cambiando y con ello también lo hacía nuestra identidad. Durante generaciones habíamos sido gobernados por jueces, hombres y mujeres que, guiados por Dios, velaban por la justicia, la libertad y el orden de nuestro pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación comenzó a deteriorarse. Los tiempos eran difíciles y el pueblo sentía que su destino estaba fuera de control. Las tribus ya no se unían como antes y el enemigo acechaba con más fuerza. Israel ya no parecía la nación unida y fuerte de antaño. El descontento se extendió por todo el territorio y un murmullo creciente empezó a llenar los corazones de los israelitas. Deseaban un rey, alguien que los guiara como otras naciones de alrededor. Este clamor fue tan fuerte que llegó a los oídos de Samuel, el último de los jueces y el más sabio entre nosotros. Me acuerdo perfectamente de cómo el pueblo, temeroso y frustrado por la falta de estabilidad, se presentó ante Samuel en Ramá. Le pidieron, sin rodeos, que eligiera un rey para ellos, alguien que los liderara en lugar de los jueces, como tenían los pueblos vecinos. Fue un momento de gran angustia para Samuel, pues entendía que esa petición era una señal de que Israel había perdido la confianza en el sistema que Dios había establecido para gobernarles. Samuel, abatido por la falta de fe del pueblo, oró a Dios. El Señor le respondió con un mensaje claro: hazlo, dales un rey, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Aunque a Samuel le dolió la decisión, Dios le instruyó que escuchara al pueblo y le mostrara los peligros que implicaba tener un rey humano. Las cargas impositivas, el reclutamiento forzoso de jóvenes para la guerra y la concentración de poder en una sola persona. Sin embargo, el pueblo insistió y no cambió de parecer. Estaban decididos a tener un rey, alguien que los guiara y les diera estabilidad. Este momento marcó el principio de una nueva era para Israel, una era que reemplazaría el liderazgo de los jueces por la monarquía. A pesar de las advertencias, el pueblo estaba decidido y Dios permitió que su voluntad se cumpliera. Fue entonces cuando Samuel, con un corazón lleno de tristeza y obediencia, comenzó la búsqueda de aquel que sería el primer rey de Israel. Un día, mientras buscaba los burros perdidos de mi padre, el profeta apareció ante mí y con una mirada seria me habló. Me dijo que Dios me había elegido para ser el rey de Israel. No entendía qué significaba aquello, porque yo nunca me vi como alguien que pudiera ser el líder de un pueblo tan grande y complejo. Mis dudas y mi incredulidad fueron inmediatas. Me sentí pequeño, insignificante, y no sabía si debía creer lo que me decía. Samuel, con calma y sabiduría, me llevó hasta una pequeña ceremonia en la que, con aceite, me ungió como rey sobre Israel. Ese momento fue tan solemne y a la vez tan desconcertante que casi no pude procesarlo. La unción fue un acto de consagración, y aunque no me sentía preparado, algo profundo dentro de mí me decía que debía aceptar este llamado. Mientras el aceite caía sobre mi cabeza, sentí una mezcla de temor y responsabilidad. Sabía que no se trataba solo de gobernar, sino de representar a Dios ante su pueblo. Era un llamado a algo más grande que yo mismo. Dios me otorgó un signo para confirmar que realmente me había elegido. A partir de ese momento sentí un cambio en mi interior. El Espíritu de Dios vino sobre mí, y con ello una nueva fuerza y claridad que nunca antes había experimentado. Fue una transformación inexplicable, como si todo lo que había sido hasta ese momento se desvaneciera, y de repente naciera alguien nuevo.
En el fondo, todavía sentía el peso de la responsabilidad, pero algo en mi corazón me decía que a pesar de mis inseguridades, estaba preparado para enfrentar lo que vendría. Al poco tiempo, el pueblo comenzó a saber que había sido elegido un rey. La noticia corrió rápidamente por Israel, y aunque algunos se alegraron, otros se mostraron cautelosos. Sin embargo, lo que no sabían era que mi reinado no solo estaba marcado por el poder humano, sino por la voluntad divina. Yo no era simplemente un líder político, era un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo. La unción fue solo el comienzo de un largo viaje lleno de desafíos, victorias y, eventualmente, lecciones amargas. Pero en ese momento, al ser ungido rey, el futuro parecía lleno de esperanza. Mi reinado comenzó con un reto inmediato, un reto que definió los primeros momentos de mi liderazgo. Los amonitas, una nación vecina y agresiva, habían decidido atacar a Jabes de Galaad, una ciudad israelita situada al este del Jordán. Los habitantes de Jabes enviaron un mensaje desesperado a Israel, solicitando ayuda para evitar su destrucción. El enemigo era feroz y parecía imposible de derrotar. En ese momento entendí lo que significaba ser rey. No solo se trataba de gobernar, sino de proteger a nuestro pueblo en tiempos de crisis, de ofrecerles esperanza en medio de la adversidad. Convocamos a todas las tribus de Israel para reunir un ejército y con rapidez nos pusimos en marcha hacia Jabes. El ejército que reuní no era el más experimentado, pero el pueblo de Israel respondió al llamado. La moral estaba alta, la unidad se fortaleció, y la batalla, que parecía condenada al fracaso, se transformó en una victoria rotunda. Al final, logramos liberar Jabes de Galaad y derrotar a los amonitas con una estrategia que, en retrospectiva, demostró ser efectiva. La victoria tuvo un profundo impacto en mi reinado. Los israelitas, que al principio dudaban de la necesidad de un rey, comenzaron a ver en mí un líder capaz, alguien que podía guiarlos en tiempos de peligro. Fue un momento de orgullo, pero también de responsabilidad. La victoria sobre los amonitas se convirtió en una señal de que tal vez yo podría ser el líder que Israel necesitaba. El pueblo celebró y reconoció mi autoridad, y se celebró con alegría la unción que había recibido. Fue un inicio prometedor, y por un tiempo la nación parecía estar unida bajo mi liderazgo. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles. Lo que parecía ser una era dorada para Israel, pronto se vería empañada por pruebas que pondrían a prueba mi carácter y mi fe. Mi reinado, que comenzó con éxito, pronto comenzó a mostrar fisuras. La primera de estas fisuras ocurrió en un momento crítico, justo antes de enfrentar a los filisteos. Samuel, el profeta, me había dado instrucciones claras. Debía esperar su llegada para realizar un sacrificio a Dios y pedir su favor en la batalla. Él se comprometió a estar allí en 7 días, antes de que enfrentáramos a los filisteos en el campo de batalla. Sin embargo, Samuel no llegó en el tiempo prometido y la ansiedad en mi campamento crecía cada vez más. Las tropas se inquietaban, el ambiente se volvía tenso y la presión por actuar rápidamente comenzó a nublar mi juicio. Al ver que el tiempo pasaba y que las fuerzas enemigas se acercaban, mi impaciencia se apoderó de mí. Decidí hacer el sacrificio por mi cuenta, sin esperar a Samuel. Creí que como rey podía tomar esta decisión para asegurar la victoria. Mi deseo de apaciguar el miedo y dar esperanza a mis hombres me cegó. Tomé la decisión equivocada y, al ofrecer el sacrificio sin la presencia de Samuel, cometí un acto grave de desobediencia ante Dios. Cuando Samuel finalmente llegó y vio lo que había hecho, su rostro reflejó la tristeza y el desdén. Me reprochó enérgicamente por no haber obedecido el mandato de Dios. Me recordó que la obediencia a Dios es más importante que cualquier sacrificio y que mi impaciencia había mostrado una falta de fe en Él.
Fue una lección dura y amarga, pero la más valiosa que podría haber recibido en ese momento. Mi desobediencia no solo fue un error personal, sino un acto que desgastó la relación entre Dios y yo. Samuel me advirtió que por mi falta de obediencia, mi reino sería rechazado por Dios. Sin embargo, en ese momento no comprendí la magnitud de las consecuencias que esto tendría para mi vida y mi reinado. Tras mi primer error, la relación con Dios se tensó. Sin embargo, aún había tiempo para rectificar. La siguiente gran prueba llegó con los amalecitas. Los amalecitas, antiguos enemigos de Israel, habían atacado a nuestra nación durante nuestra salida de Egipto, y Dios me dio instrucciones claras. Debíamos destruir por completo a los amalecitas, incluyendo sus animales, su pueblo y su rey, Agag, como un acto de juicio divino. Esta guerra debía ser completa, sin perdón ni remordimiento. Dios había dado una orden precisa, y esta vez no debía fallar. La batalla contra los amalecitas fue intensa, y al principio parecía que la victoria era inevitable. Sin embargo, cuando la victoria estaba al alcance de la mano, algo cambió en mi corazón. En lugar de destruir todo lo que había sido ordenado, decidí perdonar la vida al rey Agag y guardar lo mejor del botín, los animales más fuertes y bellos, los objetos de valor. No sé si fue por codicia o por compasión hacia Agag, pero tomé la decisión de desobedecer a Dios una vez más. Creí que salvar algo de este botín podía ser algo positivo, que podría justificarlo, pero no había justificación para mi desobediencia. Cuando Samuel se enteró de lo que había hecho, su enojo fue inmediato. Fue como si el juicio de Dios cayera sobre mí en ese instante. Samuel me confrontó ferozmente, cuestionando mi desobediencia y la actitud de mi corazón. ¿Por qué no obedeciste la voz de Dios?, me preguntó. Mi intento de justificarme resultó vano. Dios había sido claro en sus órdenes, y mi desobediencia era inexcusable. Samuel me dijo que, debido a mi desobediencia, Dios me había rechazado como rey y que el reino me sería arrebatado. Fue un golpe devastador. Mi mayor temor se había hecho realidad. Mi desobediencia había tenido consecuencias irreparables. A partir de ese momento supe que algo dentro de mí se había roto y que la relación con Dios, que había sido mi mayor fortaleza, estaba irremediablemente dañada. La advertencia de Samuel fue clara, pero yo ya había cruzado un umbral del que no podría regresar. David llegó a mi vida de una manera inesperada. Era un joven pastor de Belén, el menor de sus hermanos, sin gran renombre ni linaje, pero con una valentía que pocos podían igualar. Su primer encuentro conmigo fue tras su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba a nuestro ejército. Aquel joven, armado solo con una honda y una fe inquebrantable en Dios, derribó al guerrero más temido de nuestros enemigos. El pueblo entero celebró su hazaña, y los cantos de alabanza llenaron las calles. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Al principio, no me preocupé demasiado por estos elogios. Sabía que David había actuado con valentía, y estaba agradecido por su victoria. Pero pronto, algo comenzó a crecer en mi corazón, algo oscuro que no pude controlar: los celos. La popularidad de David fue creciendo, y su relación con el pueblo se fortaleció. Mientras tanto, mi liderazgo comenzó a ser cuestionado. David, con su juventud y habilidad, comenzó a eclipsarme. Cada vez que lo veía, algo en mí se retorcía de celos y temor. Me sentía amenazado, y mi inseguridad se volvió cada vez más palpable. En lugar de verlo como un aliado, comencé a verlo como un rival. Mis pensamientos se llenaron de sospecha, y mi mente ideó planes para eliminarlo. Vi en él una amenaza a mi reinado, una amenaza que podría despojarme del trono. La admiración que el pueblo sentía por él se convirtió en una espina en mi corazón. Durante los siguientes años, mi obsesión por David creció, y mi relación con él, que había comenzado de forma amistosa, se tornó cada vez más tensa y peligrosa. Empecé a ver a David no como un joven valiente, sino como el enemigo que debía ser destruido.
Mi paranoia respecto a David no tardó en convertirse en una persecución implacable. Lo observaba con ojos llenos de desconfianza y lo acusaba de traición, aunque él nunca me dio razones para dudar de su lealtad. El pueblo comenzó a percibir mi comportamiento errático y la relación con mis propios súbditos se fue deteriorando. En lugar de gobernar con sabiduría, me dejé consumir por mi odio hacia David. Ordené que lo persiguieran, que lo capturaran, y mi obsesión por su destrucción me llevó a tomar decisiones irreflexivas. Una de las etapas más desgarradoras de esta persecución ocurrió cuando David, junto con un pequeño grupo de hombres leales, se refugió en el desierto. Yo, incapaz de aceptar su huida, lo seguí con un ejército para atraparlo. Sin embargo, durante uno de esos encuentros, en una cueva, David tuvo la oportunidad de matarme, pero en un acto de compasión y respeto hacia mí como rey, decidió no hacerlo. Cuando me enteré de que me había tenido en su poder y no me había matado, sentí una mezcla de vergüenza y furia. David, por el contrario, me mostró una misericordia que yo ya no era capaz de entender. Mi persecución se volvió más violenta y errática. En mi desesperación, ordené la masacre de los sacerdotes de Nob, un acto que no solo fue cruel, sino también un acto de desesperación y locura. Estaba perdiendo la razón, y mi relación con Dios se desintegraba lentamente. El Espíritu de Dios se había alejado de mí, y yo ya no era el hombre elegido que una vez fui. Mientras tanto, David, con su nobleza y templanza, se mantuvo firme en su fe y su carácter. A pesar de todo, él nunca levantó la mano contra mí, incluso cuando yo lo perseguía sin cesar. Mi caída fue inevitable. A medida que la persecución de David se volvía más feroz, mis propias fuerzas se debilitaban. El reino que había construido comenzó a desmoronarse, y los filisteos, mis enemigos de siempre, se estaban acercando. En un intento de desesperación por encontrar una forma de salvar mi reino, recurrí a lo que siempre había evitado: la magia y las artes oscuras. La relación con Dios, que una vez fue mi mayor fortaleza, se había roto por completo, y ahora me encontraba buscando respuestas en lugares prohibidos. Fue entonces cuando tomé la terrible decisión de consultar a la bruja de Endor, una mujer que practicaba la adivinación, alguien con quien ningún rey de Israel debía asociarse. La noche era oscura, y yo me presenté disfrazado, temeroso de que mi propio pueblo me reconociera. Le pedí que invocara el espíritu de Samuel, el profeta que había sido mi mentor, pero que ahora ya no me respondía. La mujer accedió, y cuando el espíritu de Samuel apareció, las palabras que me dijo fueron como un golpe brutal. Samuel, con voz grave y triste, me recordó que mi destino ya estaba sellado. Dios me había rechazado y el reino se le daría a otro. Mi muerte, junto con la de mis hijos, estaba cerca, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Escuchar esas palabras fue como escuchar la sentencia final de mi vida. Ya no había esperanza, ya no había redención. Había llegado al punto de recurrir a lo prohibido, y ahora enfrentaba la verdad de mi fracaso. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, y la desesperación se apoderó de mí. La consulta a la bruja de Endor fue el último acto de una vida llena de errores y desobediencia. Dios ya no me escuchaba, y mi reino ya no era mío. Sabía que mi final estaba cerca, y aunque no podía cambiar lo que había hecho, seguía aferrándome al último vestigio de esperanza. Pero el juicio ya había sido pronunciado. El final de mi vida llegó como un peso aplastante, tan inminente como inevitable. Los filisteos, siempre mis enemigos más feroces, avanzaban hacia Israel, y su ejército se desplegó en el monte Gilboa. Mi corazón estaba lleno de miedo, no solo por la amenaza de los filisteos, sino por la creciente desesperación que sentía dentro de mí. El pueblo ya no me seguía con la misma confianza que antes. Mis decisiones erráticas y mi creciente obsesión por David me habían aislado de todos, incluso de mis propios hijos, quienes no pudieron evitar estar atrapados en la caída de su padre. La batalla en Gilboa fue feroz.
Desde el principio supe que las cosas no iban bien. Mis tropas luchaban con valentía, pero la derrota era cada vez más evidente. A medida que la batalla se intensificaba, fui gravemente herido por los arqueros filisteos. El dolor era insoportable, y la sangre se derramaba de mi cuerpo mientras la desesperanza se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor y vi que mis hombres huían, y mi reino, el reino que una vez soñé que sería duradero, se desmoronaba ante mis ojos. En ese momento me enfrenté a la cruda realidad de mi fracaso. Sabía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Vi que no había esperanza de sobrevivir, y el pensamiento de ser capturado por los filisteos me aterraba aún más que la muerte misma. En un acto de desesperación y dolor, tomé mi propia espada y la hundí en mi pecho, quitándome la vida. Mi muerte fue un acto de rendición, el último símbolo de la caída de un rey que no supo mantenerse firme en su fe ni en su liderazgo. Al final, mi vida y mi reinado fueron una tragedia. La gloria que una vez tuve se desvaneció y el juicio de Dios se cumplió. Mi muerte no fue gloriosa. Fue el triste final de un hombre que tuvo todo, pero que perdió todo debido a su desobediencia, su orgullo y su incapacidad para escuchar la voz de Dios. Al mirar mi vida y mi reinado, puedo ver claramente los momentos donde todo cambió, cuando mis decisiones impulsivas, mis inseguridades y mi rechazo a la obediencia a Dios me llevaron a la ruina. Comencé con grandes promesas, con la esperanza de guiar a mi pueblo con justicia, pero mi orgullo y mis fallos me destruyeron desde adentro. La historia de mi vida es un triste recordatorio de cómo incluso los grandes comienzos pueden ser corrompidos si uno no se mantiene fiel a lo que es justo y verdadero. La soberbia y la desobediencia a Dios me arrebataron mi reino y mi paz interior. Mi muerte no fue solo la caída de un rey, sino también la caída de un hombre que pudo haber sido mejor.